Hoy quiero leer con ustedes un pasaje en Lucas capítulo 5. Lucas, el verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, este también es llamado el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El gentío se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña si los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Veo a un Jesús aquí tan humano, la gente se aglomeró para escucharlo, la gente se aglomeró para comer lo que él tenía que dar. Qué tremendo, algo que necesitamos nosotros en estos días, que la gente se agolpe para recibir la palabra de Dios. Ahora, Jesús le dice a los de la barca cerca que se va a montar allí y alejarse un poquito, distanciarse un poco de la gente. Tal vez era mucho el gentío, lo agolpaban y no se sentía muy cómodo, y la idea era pues estar cómodo. La gente quería seguir escuchando la palabra de Dios, había hambre. Y fíjense que dice: se sentó en la barca, es decir, que estaba cansado. Se sentó y continuó hablando. Pero mire, Jesús le dice a Pedro, a Simón, era el mismo Pedro, solo que aquí Jesús no le había puesto el otro nombre. Dice: boga mar adentro y echad vuestras redes. Jesús de alguna manera quería retribuir, podríamos decir, el favor. Pero Pedro estaba bendiciendo al Señor al ser obediente al mandato, a su pedido, a su favor. Y me llama la atención porque la Biblia, lo que Jesús dijo y lo que la Biblia enseña realmente es real. Dios nunca se queda con lo de nosotros, nos los devuelve y nos los devuelve multiplicado. Jesús recibió una barca vacía y devolvió una barca, no devolvió una, devolvió dos que se hundían de lo lleno que estaban. Gloria a Dios, qué tremendo esto.
Ahora, ahí es donde vemos lo importante de darle a Jesús lo poco que tenemos para que en las manos de Él se multipliquen al 100 por 1. Ahora, vemos a un Pedro con otros pescadores agobiados, cansados, tristes por no tener los resultados que ellos esperaban. Pues una salida para ellos era regresar repletos para poder sustentarse. Qué cosa tan dura, ¿verdad? Uno sale como con las tablas en la cabeza. Invertí mi dinero, invertí mi tiempo y lo que yo espero es cosechar de lo que invertí, cosechar de mi trabajo. Pero resulta que de tu trabajo no cosechas nada, solo pérdidas. Y era lo que estos hombres estaban experimentando. Su trabajo era una pérdida. Pero lo tremendo es que se encontraron cara a cara con el Dios vivo y su lamento se convirtió en gozo, su pérdida se convirtió en salvación, sus ataduras se convirtieron en libertad. Gloria a Dios. Imagínense ustedes lo que ellos no pudieron lograr en una noche, Dios lo logró o Jesús lo logró en menos de una hora. Y es que a veces no vemos resultados cuando nosotros emprendemos a hacer cosas, pero cuando el Señor está con nosotros, lo que a otros le puede costar años, a nosotros nos puede costar tan solo unas horas. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, hay algo aquí que le dice Simón a Jesús, le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Maestro es una palabra antigua griega que en este caso aquí significa que le está diciendo líder, comandante, le está diciendo jefe. Lo que lleva implícito esa palabra, no solamente enseñar, sino comandante, jefe, líder. Lo que nos hace pensar que Simón estaba dispuesto no solamente a escuchar a Jesús, sino a obedecerle. La disposición era que iba a hacer lo que Jesús le dijera. Y Jesús le dijo: bueno, pues entonces boga mar adentro, que vamos a ir a pescar. Y aquí es cuando Pedro le dice su primera excusa, o su excusa, perdón. Le dice: toda la noche hemos estado trabajando. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos conseguido absolutamente nada. Qué tremendo esto. Mas él responde: mas en tu palabra echaré la red. Imagínense ustedes un carpintero diciéndole a un pescador profesional: vamos a ir a pescar. Y no solamente diciéndole eso, sino que él le va a dar, el carpintero le va a dar las directrices al pescador de cómo lo tiene que hacer, de dónde lo tiene que hacer. Qué tremendo esto. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabes tú de pesca? Le pudo haber dicho Pedro o Simón. ¿Qué puedes decir tú de pesca si tú eres un carpintero? En todo caso, ahora eres un maestro y eres un maestro de la palabra. ¿Qué me puedes decir tú de la pesca? Mas sin embargo, no fue lo que Pedro le dijo. Y aquí vemos que simplemente Pedro no estaba dispuesto, estaba dispuesto a obedecer a Jesús, pero también estaba dispuesto a creerle, porque le dijo: mas en tu nombre echaré la red. Mas en tu nombre echaré la red. No le dijo: tú no sabes de pesca, yo sí sé mucho de pesca. Aquí veo a un Pedro que había tenido una experiencia
no lo sé si la había tenido anteriormente con Jesús, pero el capítulo 4 de Lucas habla de que Jesús había ido a la casa de Pedro, a la casa de Simón, y justamente le había sanado a la suegra. Y tal vez Simón había escuchado o había visto ese milagro, había conocido que Jesús tenía poder y que la palabra que tenía era una palabra poderosa, y eso movió a su fe a creer a Dios lo que le estaba diciendo. Y es una palabra realmente que está enfocada en Jesucristo. Hoy la gente no sabe, creen que fe es simplemente confesar. Yo este año voy a alcanzar lo que nunca alcancé. Eso no se llama fe, eso se llama positivismo. Y la diferencia entre fe y positivismo es que la fe tiene un fundamento, el positivismo es pura declaración. Y nosotros no somos positivistas, nosotros somos gente de fe, con una declaración que tiene fundamento. Gloria a Dios. Lo otro es que hay gente que cree que la fe debe depositarse en algo. Bueno, esta es el agua de la victoria. Todo el que tome de esta agua será victorioso en todo. Mi fe está depositada en algo. ¿Sí? Nosotros los cristianos, cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos que nuestra fe no está depositada en objetos ni en gentes, sino en una sola persona, en Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso cuando yo pido algo, lo pido creyendo en que Jesús lo va a responder, porque ya sé que hay una promesa en su palabra que me garantiza la respuesta a mi petición. Gloria a Dios. No sé si la agarró. Porque si yo voy a pedir algo que no está en la palabra de Dios, no tengo garantizada la respuesta. Por eso Santiago dice: pedís y pedís mal, porque lo que pides es para gastar en tus deleites. Y no, yo quiero pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Su voluntad es que sea yo sano? Sí. Por su llaga entonces yo fui curado. Yo oro enfocado con mi fe en esa palabra. ¿Sí? Yo creo que voy a ser próspero. Bueno, pues yo oro con fe en la palabra de Dios, que Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. ¿Sí? Y que Él responderá a mi petición, a mis necesidades, conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, estos hombres echaron la red, o Simón echó la red con fe en la palabra que Jesús le había dado. En tu nombre, en tu palabra, más en tu palabra echaré la red. Gloria a Dios. ¿Qué revelación tenía Simón de Jesús? ¿Qué revelación tenía de Jesús? Porque ahí es donde nuestra fe se fundamenta, en la revelación que nosotros tenemos de Jesús. Y yo me imagino que Simón creía que Jesús había estado en la, como lo dice la Biblia, como lo dice Juan, en el principio, cuando Dios creó las cosas. Era Jesús también participando de la creación. Génesis lo dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra Dios allí es Elá, Elohim, que es en plural. Está hablando de tres. Pero más adelante dice: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué hagamos? Bueno, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si ese Dios tiene el poder de crear,
de hacer. Y yo quiero que usted entienda esto, que Él tiene el poder de hacer todas las cosas, de las cosas que no se ven. Todo lo crea y todo lo forma simplemente en base a su palabra. Cuando Dios dice algo, se hace. Así no haya absolutamente nada con qué hacerlo. Nosotros siempre, para hacer algo, tenemos que tener la materia prima. Para cocinar tenemos que tener los ingredientes. Para ser sanos tenemos que tener los medicamentos. Para montar una empresa hay que tener plata. Para construir lo que sea, tenemos que mantener una materia prima. Pero en el caso de Dios es totalmente diferente, porque Él simplemente da su palabra y todas las cosas existen. Gloria a Dios. El detalle es que no simplemente las cosas existen, sino que Él las sostiene y las mantiene. En ese Dios creyó Simón, en el Dios que todo lo crea, todo lo sostiene y todo lo mantiene. En tu palabra echaré la red. Sin excusa, ya limpié la red, no importa. En tu palabra echaré la red. Ya la eché por este lado, sin excusas. Hermano, no le ponga excusas al Señor. No le ponga excusas a Dios. ¿Por qué ponerle excusas? No se la ponga. Él lo hace como Él quiere, cuando quiere y donde quiere. Él lo hace. Ahora, en el verso 6 dice que la encerraron en esas redes gran cantidad de peces. Yo me imagino a Pedro diciendo: yo sabré mucho de peces. Pero el detalle es que Jesús sabe dónde están los peces. A veces buscamos cosas y no las hallamos. ¿Sabes por qué? Porque no buscamos a Dios primero. Qué tremendo que cuando usted quiere iniciar en un trabajo, que cuando usted quiere iniciar un emprendimiento, una empresa pequeña, mediana, la que usted quiera, que cuando usted quiere emprender algo, mudarse, comprar una casa o comprar un vehículo o quiere mudarse de iglesia, no sé, que primero esté Dios guiándonos. Mucha gente, ¿cuánta gente uno no ha visto? Inclusive en el matrimonio, ese me gustó o esa me gustó y con esa es la que me voy a casar. Y resulta que el muchacho o la muchacha le presta atención, pero comienzan a hacer toda su planificación, mas Dios no está en el asunto. ¿Y cuántas parejas no hay disparejas? Porque no han puesto a Dios primero en el asunto. Quiero decirte, cuando algo va a cambiar tu vida, cuando algo va a marcar tu vida, es necesario que Jesús esté en ese asunto. Es necesario que Jesús te ayude a elegir. Es necesario que el Señor te guíe en lo que vas a hacer, para que haga prosperar tu camino y todo te salga bien. Ese es Josué capítulo 1. Gloria a Dios. Es necesario que Jesús esté ayudándote a tomar la elección. Cuando uno comienza a pensar en sus errores, en los errores pasados, yo no sé, yo comienzo a darle gracias al Señor y decirle: wow, Señor, ¿dónde estaría hoy si no me hubieses librado de? ¿Qué sería de mí si no me hubieses sacado de allí? Gracias. Comienzo a darle gracias. Y gracias a la oración de una madre y a la oración de un padre que siempre quieren lo mejor para sus hijos y que el Señor se le revele a uno. Gracias a Dios por eso. Allí lo importante de cuántas cosas Dios nos ha librado porque hemos orado. De cuántas cosas Dios nos ha cubierto y nos ha guardado de no caer en esas redes porque simplemente hemos orado.
Pero cuando nos dejamos llevar por nuestros instintos o por nuestra voluntad, bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la mía es terrenal y es diabólica. Por lo tanto, me va a llevar a la muerte, al fracaso. ¿Y cuántas veces no he visto yo gente por no dejarse dirigir por Dios, simplemente por sus instintos, por su manera de pensar, por lo que cree, y han fracasado? No seas sabio en tu propia opinión, dice Salomón. No seas sabio en tu propia opinión. Y una de las cosas que dice es que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. A veces creemos que es amor y es pasión, o es simplemente algo efusivo del momento. Y es por eso que nosotros debemos orar. ¿Cuánta gente seductora no hay por allí? Y cuando hablo de seductor, no hablo simplemente de sexo, sino también gente que anda buscando seducir a alguien para que fácilmente le dé su dinero o le dé alguna cosa, simplemente para hacerle su gran paquete chileno, como se llegó a denominar aquí. Su trampa, su engaño, siempre buscando seducir a las personas para que caigan en sus redes. Y caen porque no son dirigidas por Dios, porque no tienen a Dios en el primer lugar, porque realmente no le han dicho al Señor: Señor Jesucristo, yo quiero que tú me guíes y me dirijas. Lo que tú me digas, yo lo haré. Y fue lo que hizo Simón. Lo que tú digas, yo lo haré. Sin excusas. Sin excusas. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la obra, en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Estaba tan full esa red y había intentado tal vez subirla, pero era demasiado. Era demasiada la bendición. Wow. A veces creemos que solo podemos. Y quiero decirle, solo no se puede. Porque cuando Dios da, da abundantemente y sin reproche. Cuando Dios da, no da por segmentos. Inclusive el Espíritu Santo no nos los dio por parte. Ahora una partecita y más adelante otra. Lo dio completo, es una persona. Dice la misma Biblia: ay del que esté solo, porque si cae, ¿quién lo levantará? Pero si va acompañado el que cae, entonces el que está de pie lo levantará. Gloria a Dios. Por eso Simón dijo: nada, necesitamos ayuda. No es como el pichirre, que el pichirre, oye, es mucho, pero no puedo con él. ¿Y cómo hago? Bueno, si no es para mí, no es para nadie. Oye, y no es mejor que te lleves aunque sea la mitad tú, y que se lleve la otra mitad el otro. No, es tan pichirre que dicen no, o para mí o para nadie. Wow. Pero tenemos un ejemplo que es Dios. Todo nos lo dio. Todo. Usted respira por el aire que ¿quién le dio? Y tenemos luz por la luz que ¿quién nos dio? Todo, la vida, todo. Y así mismo vino Jesús también, ¿para qué? Para dar y para darse. Nosotros tenemos que aprender también a dar. Simón ve esta situación, fue impactada su vida. Yo no sé qué sucedió en su mente, pero algo poderoso sucedió, porque dice la Biblia que cayó de rodillas ante Jesús. Y sabe, el caer de rodillas significa una cosa muy importante, y es adoración, entrega. Porque no te arrodillas ante alguien que tú consideres que es tu vida. No te arrodillas ante alguien que tú sepas que es tu todo, tu Salvador,
la única esperanza de salvación. Y eso fue lo que hizo Pedro, arrodillarse. Estaba al único, mire, para los judíos, ante el único que se arrodillaban era ante el rey, y cuando mucho, pero lo máximo ante quien se arrodillaban era ante Dios. Ante Dios. Lo que quiere decir es que Simón estaba reconociendo que el personaje que tenía en su barca era rey y era Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, como que Simón estaba teniendo un verdadero encuentro con Jesús. Pedro lo adoró, se entregó a él. Y aquí vemos que hay un encuentro, y un encuentro produce transformación, arrepentimiento, cambio de vida. Y ese arrepentimiento, esa transformación, ese cambio de vida produce en mí la búsqueda constante de Dios. La búsqueda constante de Dios. Dice verso 8 que cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Soy hombre pecador. ¿Cómo se estaba sintiendo Pedro en su corazón? ¿Cómo alguien puede estar cerca de Jesús y mantenerse igual? ¿Cómo alguien puede escuchar la palabra de verdad, la palabra de salvación, y querer seguir siendo el mismo? ¿Cómo alguien no, al conocer a Jesús, no quiere echar por la borda o echar hacia atrás esa vida pasada para iniciar una nueva vida con Él? Por eso me sorprende tanto el encuentro que ha tenido mucha gente con Jesús. El de Pedro, el de Saulo, cae a tierra, y al Jesús encontrarse con él y decirle quién es, pues él le dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? La reacción de Zaqueo había sido: él había sido ladrón, cobraba impuestos y había defraudado a mucha gente. Y cuando tiene un encuentro con Jesús en su casa, pues él dice: todo lo que debo se lo devuelvo cuadruplicado al que defraudé. Un encuentro con el Señor hace un cambio profundo y transformador en la vida del hombre. Por eso dudo que el que roba y dice que recibió a Jesús y ni siquiera ha trabajado para devolver lo que se robó, yo dudo que realmente haya sido cambiado y transformado. Pudo haber sentido una emoción, pero todo lo dejó en emoción, porque cuando nosotros recibimos al Señor, los cambios se producen. Y esos cambios, ¿sabe qué? Producen no solamente, no producen nosotros simplemente adentro, sino hacia afuera. Es decir, se produce un testimonio. Se produce un testimonio. ¿Cuánta gente no he escuchado diciendo: verdaderamente cambió, verdaderamente ha sido transformado? ¿Sabe quiénes son los que dicen eso? No necesariamente el que ves una vez a la semana. Los que testifican de nuestro cambio son nuestras propias familias. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Será que nuestra familia dice: no, allá en la iglesia y por ahí por la calle, él dice que cambió, pero aquí no, cambió en el trabajo, porque aquí no será. O cambió, no sé, cuando está en el baño se transforma, que comienza a cantar, pero cuando sale del baño otra vez engreñado.
Parece que no se echara champú en la cabeza. Sale otra vez esgreñado, lanzando golpe, piedra y patada por esa boca. Hay transformación cuando venimos a Jesús. Hay cambios. Hay cambios. Hay cambios. Yo sé que hay algunos cambios que no son radicales al momento. Hay unos que sí, claro que sí. Hay otros que son de actitudes y nosotros vamos luchando. Pero tú te das cuenta que es el Señor contigo, porque tú ves que tú tienes fuerza de voluntad, dominio propio para vencer las tentaciones y para vencer el pecado en tu vida. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos levantar, no simplemente en nuestra vida, en nuestro hogar, sino en esta nación. Gente que verdaderamente cuando se encuentren con el Señor, gloria a Dios, pues realmente le conozcan y caigan a tierra arrodillados y reconozcan: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, yo soy pecador. Pero ¿sabe qué? Aquí hay algo que nosotros debemos entender. Si Jesús no está en nosotros, pues yo quiero decirle algo: lo que tú no tienes, no lo puedes dar. Lo que tú no tienes, no lo puedes dar. Así quieras y quieras y quieras. Ore, sea lleno del Espíritu Santo, para que Satanás y los demonios de lejos sepan: ese es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios, lleno de su Espíritu Santo. Y cuando eso se ve, porque eso se ve hasta de lejos, los demonios tiemblan, tiemblan, tiemblan. No somos nosotros los que temblamos, son ellos los que tiemblan cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: no temas, no temas. El que está aquí no es un Dios que te va a juzgar. El que está aquí no es un Dios que anda buscando tu menor error para echarte al lago que arde con fuego y azufre. No, el que está aquí es un Dios perdonador. El que está aquí es un Dios que te ama. Pero yo he sido lo peor, yo he hecho lo peor en mi vida. No importa, te amo, eres mi hijo y has vuelto. Estabas muerto y has resucitado. Gloria a Dios. Pero yo no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Hazme uno de tus jornaleros. Pues tráiganmele el anillo, tráiganmele la túnica, porque mi hijo ha resucitado. Ese es nuestro Dios, el que nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos, para lavarnos con su sangre preciosa de todas nuestras maldades, para que se produzca en nosotros la vida. Por eso, una vez más les digo: no tengas temor. Dios ha venido a tu encuentro. Aleluya. Y mire esto. Dice que llegando a la orilla, lo dejaron todo. Imagínense ustedes, un negociante no tiene todo el día, trabajó. En este caso, estos pescadores trabajaron toda la noche, gastaron sus energías, su esfuerzo, su inversión de tiempo, y ahora se quedaron sin nada. ¿Qué van a llevar a la casa para que coman? No van a llevar nada. ¿Qué van a llevar a la casa para pagar las deudas? Pues no van a llevar nada, porque no lograron nada. Pero cuando Jesús viene a su encuentro y les da esta pesca milagrosa, ahora tienen para alimentar a la familia, tienen para pagar las deudas, tienen para quedar un tiempo bastante elongado sin tener que trabajar, porque la pesca fue abundante. Lo que quiere decir es que estos hombres con mentalidad mercantilistas iban a tomar su buena parte y llevársela para venderla. Pero no fue eso lo que sucedió. ¿Sabe por qué?
hicieron priorizaron qué es lo mejor, el dinero o encontrarnos con Jesús. ¿Qué es lo mejor? Esta buena parte que nos va a dar una buena tajada, nos va a sacar de deudas, nos va a dar alimento, o estar con este Jesús. Pues ellos decidieron lo mejor. El dinero no va a satisfacer nuestro corazón, el dinero no va a satisfacer nuestro espíritu, el dinero no me va a hacer crecer en el amor hacia Dios. Pues lo mejor para mí no es el dinero, lo mejor para mí es mi Jesús. Gloria a Dios, es mi Jesús, es lo mejor para mí, es lo mejor para ti. Nuestro Jesús, nuestro Señor. Lo más importante no es tu necesidad material. Eso no es lo más importante. Lo más importante es el Señor. Y Él dijo: buscad, mas buscad primeramente, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué razón buscamos menos de Dios? Porque nuestro enfoque no está en Él, porque nuestra prioridad no está en Él. Nuestro enfoque y prioridad está en el dinero, dinero, dinero y más dinero. Por eso tenemos mucho dinero, pero muy poco de Dios. Pero qué tremendo que cuando cambiamos y establecemos las prioridades como Él dice que tienen que ser, Dios primero y lo demás después, entonces quiero decirle que cuando Él está primero, tú trabajas simplemente una hora, y con esa hora que tú le dedicaste a trabajar y todo el resto al Señor, Él te hará fructificar en una hora lo que a otros les toma 8 horas, 12 horas, 24 horas, una semana entera. Gloria a Dios, porque ponen a Dios en el primer lugar. Y no les estoy hablando sandeces, lo que estoy hablando es palabra de Dios. Estos hombres perdieron más de 12 horas de trabajo y sin ningún tipo de fruto. Pero cuando se encontraron con el Señor, en menos de una hora obtuvieron lo que no hicieron en toda una noche. Gloria a Dios. Lo que no hicieron en toda una noche. Hemos perdido el entusiasmo, el fervor, la pasión que produce Dios adentro. Eso es lo que significa entusiasmo. El diccionario dice exaltación del ánimo, fervor interior. Es decir, que no es un fervor, no es una pasión simplemente momentánea o temporal, sino que viene de adentro. El entusiasmo es ese fervor. Pero como lo dice la palabra entusiasmo, es cuando Dios está adentro. Y hay mucha gente que dice tener a Dios adentro, pero no demuestra pasión, no demuestra fervor. Están simplemente como muertos, dormidos, apáticos, letárgicos. Pero quiero decirle, esto tiene que cambiar, y esto va a cambiar. Porque tal vez hoy somos pocos los que estamos orando y ayunando, pero estos pocos yo creo que estamos tocando el cielo para que el cielo se abra. Y este avivamiento por el cual estamos pidiéndole a Dios que derrame, no simplemente sobre esta iglesia, sino sobre todo este país, yo creo que Él lo va a hacer. Sí lo hará. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Pero está allí en medio de ellos para hacerles saber que su oración ha sido escuchada y que su oración también ha sido respondida. Necesitamos una iglesia que tenga un verdadero encuentro con Jesús, pero también necesitamos gente, oh aleluya, que tenga la entrega disponible.
su corazón dispuesto a entregarse a Dios, a arrodillarse delante de Él y reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, lo que queremos alcanzar y lo que queremos ser, depende de Él, viene de Él.